Bueno, pues buenas noches, esta noche de casi Navidad, y tenemos una de esas clases de las que nos pueden cambiar la vida, nada menos. Hoy vamos a tratar la confrontación o relación entre lo estético y lo artístico, y para ello vamos a introducir algunos conceptos de nuestro buen amigo Georg Lukács, y que seguro que os vienen bien para entender todo esto, ¿vale? Los dos conceptos que vamos a introducir hoy y que de hecho son fundamentales para nuestra disciplina, la teoría del arte, pero también para nuestra vidilla en general, son los de lo estético y lo artístico, que alguna vez he intentado explicar en el foro por escrito y obviamente se me da peor, o se nos da peor entendernos por escrito muchas veces. A ver, vamos a hincarle el diente. Lo estético, de nuevo, volviendo a las etimologías, tiene que ver con la percepción. Aísthesis, la raíz de la palabra estética, recordad, quiere decir percepción, quiere decir sensibilidad, y por tanto lo estético está aludiendo a todo aquello que afecta a nuestra sensibilidad de un modo más general, de un modo menos currado, por así decir, menos preparado cual escenario, ¿no? Es decir, una experiencia estética es la que tenemos cuando vemos cualquier cosa por la calle azarosa, o vemos un paisaje, o un niño dice algo especialmente sabio, o cualquier cosa así. Ahí estamos en el ámbito de lo estético. Tiene que ver mucho con la vida cotidiana, tiene que ver con las casualidades, tiene que ver con los azares. Lo artístico, por contra, ya nos estamos metiendo en algo que tiene mucho de disciplina formal, tiene mucho de aprendizaje. Espera, que está aquí Oriol. Anda, Oriol, lárgate. Es que no está muy bien. Ya lo sé. Lárgate, que estoy haciendo la clase. Y luego los dos, estoy haciendo la clase, por favor. Esto se va convirtiendo en una entrañable tradición. Ahora, largaros, por favor, que estoy trabajando. Venga. Cierra la puerta. Ya, orden. Lo artístico, en cambio, tiene mucho que ver con la consolidación de lo que no deja de ser un oficio. Es decir, la construcción de dispositivos formales en los cuales, de alguna manera, aquello que en lo estético comparecía de un modo indiferenciado, de un modo un tanto caótico, en lo artístico se organiza y se estructura de un modo mucho más programado, mucho más denso, mucho más articulado, para que tenga un mayor efecto, un mayor calado, y para que suponga un pequeño avance, un pequeño o un gran avance dentro del orden disciplinar, dentro del orden práctico concreto que la ha generado. Por ejemplo, en una pintura podemos ver un paisaje, por ejemplo, pero un paisaje evidentemente mucho más tramado, mucho más elaborado, y que de hecho no solamente hace las veces que podría hacer un paisaje percibido en el campo, sino que además completa y estira una tradición formal, un oficio, que es la práctica de la pintura paisajística. Entonces tenemos esos dos polos, lo estético como lo más indiferenciado, lo más azaroso, vinculado a la vida cotidiana, y lo artístico como aquello producto de un oficio, producto de una tradición formal, específica, que recoge los vicios presentes en lo estético y los estiliza, los acaba y los hace más tensos y más densos, con T y con D. ¿Entendido? Ese es el gran vector de diferenciación. ¿Por qué es interesante esto? Fundamentalmente, y vamos a empezar a dar saltos en la pizarrilla, como me gusta a mí, porque esto nos permite ubicarnos en este ámbito que está en la tercera línea, entre hombre entero y hombre enteramente. ¿Me estáis siguiendo, verdad? Hola. Vale, pues me he callado. Vale. Esta diferenciación básica entre lo estético y lo artístico nos lleva a esta distinción que hace Lukács entre hombre entero y hombre enteramente. Vamos a dejar las bromas aparte del hombre entero y del hombre enteramente, y vamos a dejar aparte la expresión un tanto sexuada de hombre y no es un ser humano, ¿vale? Ya está. Hombre entero y hombre enteramente. ¿Por qué? Lukács dice que todos y todas nosotros somos personillas, somos personas enteras, en la medida en que, como yo ahora mismo habéis visto pasar a mis niños a darme la brasa, a hacer el mono y tal, el hombre o la mujer, con sus particulares afecciones, con mis hijos son afecciones particulares, con sus múltiples esferas de actividad, de despliegue, de interés, todo eso
que nos hace agentes muy complejos y múltiples, y tenemos una personalidad jurídica, tenemos una actuación como ciudadanos, tenemos una actuación como padres de familia, como cocineros o como filósofos o como carteros. El conjunto de todas esas esferas de actividad, de razón y de sensibilidad nos constituye como hombres enteros. Ahora bien, dice Lukács, es muy posible que en muchas de esas esferas de actividad, dado el contexto de explotación del hombre por el hombre, el capitalismo y la miseria que nos acongoja, puede ser que en ninguna de esas esferas de actividad seamos enteramente humanos, es decir, que no estemos en ninguna de esas esferas de actividad al máximo de nuestras posibilidades. ¿Qué tenemos que hacer por ello? Desesperarnos. Dice, no. Dice, hay momentos en los cuales podemos ser hombres enteramente. Y Lukács sugiere que una de esas grandes ocasiones en las que somos hombres enteramente es cuando nos enzarzamos en procesos de experiencia artística o de experiencia artística. Es decir, cuando desplegamos nuestra sensibilidad del todo, seguramente más cerca de lo artístico, ¿no? Cuando desplegamos nuestra sensibilidad del todo, cuando nos implicamos enteramente y enteramente desplegamos nuestras capacidades de ser humanos, es decir, lo que nos diferencia de los perrillos, por ejemplo, y nos otorga por cierta capacidad de configuración formal, de construcción de sensibilidad, de producción de imágenes verbales o visuales o acústicas. Cuando nos implicamos enteramente en esa producción que nos diferencia, que nos especifica como especie, ahí somos hombres enteramente. ¿Y qué pasa? Que hay unas personillas que son hombres enteramente, los artistas, y otras personillas del resto del mundo que no lo somos nunca. No. El acceso, el comercio con el medio homogéneo, ya hablaremos de eso, con la obra de arte o con una experiencia estética determinada muy articulada, muy tramada, precisamente nos hace pasar de ser hombres enteros a ser hombres enteramente. Y luego, dice Lukács, es importante que volvamos a ser hombres enteros. Os explico esto. Había un místico sufí, un norteafricano, Al-Halash, que decía, lo explicaba con la sobriedad y la ebriedad. Él explicaba la experiencia mística, no con los místicos, él explicaba la experiencia mística diciendo que un místico vivía en la sobriedad, pero estaba en una segunda sobriedad, una especie de resaca, bien mirado. Es decir, las personas normales estamos sobrias, de vez en cuando podemos entrar en un proceso de ebriedad, y una vez pasada esa ebriedad, donde seríamos hombres enteramente, místico, una vez pasada esa fase de ebriedad, entraríamos en una segunda sobriedad, en la cual no seríamos los mismos, porque habíamos pasado por la ebriedad y estaríamos en una segunda fase en la que ya hemos estado y hemos vuelto. El proceso de experiencia estética mediante el cual nos afinamos, nos afianzamos como personillas, supone para Lukács este paso de ser hombres enteros, implicados con una vida cívica, social, política, laboral, etcétera, familiar. Pasamos de ser hombres enteros a tener nuestros momentos de gloria en los que somos hombres enteramente, y desde ahí, dice Lukács, estaría un poco feo quedarnos colgados y ser siempre ya hombres enteramente, una especie de genios permanentes o algo así. Eso sería casi obsceno tal como está el mundo. Lo suyo, dice Lukács, es volver a ser luego un hombre entero y volver a tener tus implicaciones familiares, sociales, políticas, cívicas, en fin. Pero ya no eres el mismo hombre entero que eras antes. Eres un hombre entero que has sido un hombre enteramente hace un rato, y en algo te habrá afectado. ¿En qué te habrá afectado? Bueno, pues en mis términos en los que manejamos en la República los fines, por ejemplo, en la tercera sección, te afecta porque has modificado, has ampliado seguramente tu repertorialidad. Es decir, en la colección de formas, de nociones, de vocablos con los que te organiza la experiencia, seguramente se habrá enriquecido, se habrá hecho más amplia o más sólida. Y a su vez tus disposiciones, aquellas competencias, aquellas inteligencias que normalmente quizá no manejes mucho en tu vida diaria, las has afilado. Ezra Pound, el poeta norteamericano, hablaba siempre de la experiencia estética y de la producción artística como un proceso de afilado de las herramientas. Había que mantener las herramientas afiladas y había que afilarlas, y eso era ese juego. Todo esto nos lleva a que lo estético y lo artístico son dos nociones diferenciadas, como os he explicado desde el principio, que tienen que ver con lo cotidiano y con lo excepcional formalizado, que tiene que ver con lo indiferenciado y con lo disciplinarmente o técnicamente diferenciado, siendo dos nociones distintas,
están articuladas dialécticamente. Los marxistas, Lukács lo era, a mí me gustaría llegar a serlo un día de estos, siempre hablan en esos términos de dialéctica, es decir, de que no existen los opuestos como dos polos completamente indiferenciados, sino que los opuestos siempre tienen un nivel gradiental de relación, es decir, uno lentamente se transforma en el otro, o uno lentamente se separa del otro, y cuando cree que está del todo separado vuelve a juntarse, o algo así. Pero vamos, en cualquier caso, en lo estético y artístico vemos que a través de la noción de medio homogéneo se tocan, y alternativamente estamos en un nivel estético o en un nivel artístico. El proceso que nos afianza como personas es del hombre enteramente al entero, sí, ciertamente, y al revés. Cuando el paso del hombre enteramente al hombre entero sería el paso, por así decir, de lo artístico de nuevo a lo cotidiano, donde cabe la posibilidad de lo estético, ¿no? Entonces ahí nos afianza como personas porque de alguna manera confirma nuestra condición diferenciada de otras criaturillas como los cactus o los perros o los gatos, con unas capacidades específicas que son las que nos hacen humanos, que tienen que ver con nuestra inteligencia, con nuestra sensibilidad, con nuestra capacidad para el lenguaje, etc. ¿Entendido? Todo esto nos lleva al tener otro par de conceptos que os he apuntado aquí arriba: totalidad extensiva y totalidad intensiva. El conatus, os ha gustado lo del conatus. Claro, el conatus es lo que nos diferencia, lo que nos constituye como direcciones, como vectores. Lo que pasa que es muy importante, y ahí me permito enmendarle la plana al viejo Spinoza, espero que no me echen de la universidad por esto, es muy importante que consideramos que el conatus es también siempre plural o múltiple, si queréis. Es decir, hay diferentes conatus como hay diferentes cuerpecillos y diferentes formas de organizarte la vida, y eso es importante pillarlo. A veces Spinoza, cuando lo explica, o en algunos intérpretes de Spinoza más bien, parecería que hay un único conato, un único conatus que nos constituye como humanos, y eso es mentira, porque los humanos, para bien y para mal, somos muy diferentes y exploramos diferentes ámbitos de experiencia. Claro, algunos nos dejamos los dientes en ello y desaparecemos, nos extinguimos, ¿no? Yo de momento no voy muy mal encaminado porque tengo 2 hijos, pero vamos, igual me extingo. En cualquier caso, se siguen diferentes conatus, diferentes formas de organizarte estratégicamente la vida, y eso está bien. A donde vamos es a que la totalidad extensiva y la totalidad intensiva serían 2 nuevos conceptos que introduciros, están en Lukács, tanto en la tercera sección de la República os aparecerán como en el artículo que tenéis aquí abajo enlazado, y de nuevo aluden de este modo dialéctico a lo que estamos hablando. La totalidad extensiva tendría que ver con el ámbito en el que actúa el hombre entero, es decir, es una totalidad extensiva, porque se extiende y abarca cuanto más mundo mejor, de la misma forma que el hombre entero abarca un montón de esferas de actividad, de implicación, de pensamiento, etc. Y la totalidad intensiva, en cambio, es un poco como la idea medieval del microcosmos, ¿os acordáis? Es decir, de intentar coger ese mundo extensísimo y concentrarlo en una totalidad intensiva. Las palabras lo intentan decir bastante bien, ¿no? De esa forma, en lo artístico, es decir, en la obra de arte, lo que las diferentes culturas han ido acuñando como obra de arte, intentaríamos tener esta especie de pequeño mundo a prueba de totalidad intensiva, en la cual nos reconcentramos, nos remetemos, y ahí encontramos todo lo que necesitamos encontrar para ser hombres enteramente, aunque sepamos que es una ficción, aunque sepamos que es un momento de excepción, un paréntesis del que tendremos que salir reforzados y reconstituidos como personillas para volver a la totalidad extensiva, en la cual a lo mejor podemos aplicar parte de esa sensibilidad o podemos exigir que esa sensibilidad tenga sus derechos. ¿Me seguís? El problema, o parte de los problemas, vienen, había un hilo en el foro en que preguntaba un poco sobre la relación entre Kant y Schiller. Pues bien, en Kant lo que vamos a encontrar todo el tiempo es que la relación entre lo estético y lo artístico es muy orgánica. Es decir, Kant, de hecho, en la crítica del juicio ni siquiera hace grandes alusiones a obras de arte, da por hecho que existen, da por hecho que son específicas, que son medios homogéneos diferenciados, pero no se preocupa demasiado, y es una señal de cierta salud de los tiempos, porque parecería que se da por hecho
que la sensibilidad general de una cultura o de una determinada esfera pública, la sensibilidad estética en general, en su momento, de un modo casi orgánico, como cuando hay mucha humedad y se condensa, pues en un momento dado se condensa y produce momentos óptimos modales, produce medios homogéneos, totalidades intensivas, que conforman como los hitos de esa sensibilidad. De tal forma que hay un montón de músicos, imaginaos en Königsberg tocando el órgano, y de un modo orgánico ese montón de músicos que son más o menos pues músicos normales, que tienen sus momentos de inspiración, pues serán capaces de entre todos ir generando el sustrato que acabe produciendo un Bach, si Bach hubiera sido Königsberg, que no lo era, ¿me entendéis? La producción artística funciona así, funciona como generando momentos de totalidad intensiva que de un modo orgánico surgen de esa totalidad extensiva constituida por toda la gente que va formando el sustrato desde el cual emergen estas cosas. Esto en Kant está todavía en la Ilustración y en todas las culturas premodernas, de hecho, funciona así y se teoriza o se piensa así. Lo que le sucede a Schiller es que, como uno de los primeros románticos, uno de los primeros representantes de la autonomía moderna, con él sale la segunda sección de la República de los Fines, y no es en vano, para él empieza como una especie de cesura. ¿Por qué? Porque ya no cree en esa organicidad, porque la sociedad burguesa que empieza a ser industrializada, que empieza a introducir los valores pues el valor de cambio y el mercado de un modo más generalizado, para Schiller es una sociedad ya un tanto sospechosa de no ser tan orgánica como debería ser. Y por tanto, Schiller ya no espera que lo artístico emerja, brote como si fuera un champiñón, como si fuera una totalidad intensiva. Ya no espera Schiller que brote de un modo tan espontáneo y empieza a diferenciar esto. ¿De qué modo? En las cartas sobre la educación estética del hombre, Schiller empieza a recomendar que las grandes formas artísticas que constituyen el legado de los clásicos se conserven, es decir, se cierren en sí mismas, se clausuren, de tal forma que sirvan de inspiración para futuros tiempos. Es decir, es como si se detectara un momento de crisis tan profunda, tan horrible, que ya no hubiera confianza en la capacidad de ese sustrato formado por todos los hombres enteros y todas las personillas que hacemos sociedad, ya no se confiara en su capacidad para seguir generando totalidades intensivas eventualmente, y hubiera que coger las poquitas que tenemos, acotarlas, cerrarlas, protegerlas del vulgo y convertirlas en una especie de referentes piadosos, referentes auráticos, dotados de aura, como si fuera una virgencita o un San Roque, e ir a adorarlos de vez en cuando a los museos. Normal de los museos, como bien sabéis, los historiadores del arte se inventan en esta época, a finales de la Ilustración. Y esto es un problema. Esto es un problema porque justo coge todo ese planteamiento orgánico y esa dialéctica que articula hombre entero y hombre enteramente, o que hace que las totalidades intensivas broten de las extensivas y vuelvan a ellas, coge ese planteamiento y se lo cepilla por completo. Y lo que tenemos es un planteamiento un tanto más beato del arte, concebido como excepciones absolutamente inmoderadas, absolutamente inexplicables, que están en los museos y con las cuales cabe tener una relación reverencial, no poco menos. Claro, los museos se fundan y se encuentran como lugares de encuentro de totalidades intensivas, pero ojo, normalmente no se nos educa para tener una percepción de esas totalidades intensivas como algo relacionable mínimamente con nuestras propias y particulares totalidades extensivas. Y vamos al museo como quien va a la iglesia, a poco menos que a adorar. Y eso es un problema, y grave, yo diría. ¿Me seguís? ¿Por qué es un problema grave? Esa es una gran cuestión. No, si la gente va al museo como a la plaza. Es un problema grave porque de alguna manera afecta a la capacidad que como cultura tenemos para interpelar a nuestras propias posibilidades de creación formal y hacerlas más adaptadas, más adaptables a nuestras propias necesidades. Dante definía la ciudad como sitio de inspiración, sí, seguramente, pero con una relación mucho más fresca, como quien fuera un taller donde pudiera coger una pieza y seguirla tocando. Por poner uno de los ejemplos que más me gustan a mí, el tema del flamenco. En el flamenco,
cuando se practicaba en las peñas de barrio o se practicaba en las casas de los gitanos, pues imaginaos, el museo sería la abuela o el abuelo que cantaba y que era un referente, era justo eso, una referencia a partir de la cual tú aprendías a cantar. ¿Y qué hacías? ¿Cantabas exactamente igual que tu abuelo? Pues seguramente no, introducías tus veces, introducías tus letrillas, introducías tus palmas más aceleradas o más lentas, y con eso ibas modificando lenta y orgánicamente aquello que idealmente era una totalidad intensiva. Pero no concebías la totalidad intensiva como una especie de excepción absolutamente aislada, sino la concebías como un momento excepcional, si quieres, un logro, una condensación, pero que estaba muy orgánicamente relacionada con lo que tú podías hacer o comprender. Y eso es, por eso yo creo que es un problema. Y es un problema también porque, de hecho, esto, de la misma forma, si os acordáis que en la autonomía ilustrada hemos ido viendo cómo la discusión, la exigencia de autonomía para las prácticas artísticas nos servía como exigencia de autonomía en nuestra vida social y política, ¿os acordáis? El hecho de que la Iglesia no tenga, la Iglesia del Rey, no tengan que legitimar, no tengan que autorizar o no tengan que darle cobertura al arte que producimos, hace que concibamos que nuestras propias vidas morales, cívicas, políticas en definitiva, no tienen por qué ser legitimadas por ninguna de estas instituciones o ninguno de estos señores. Pues bien, por las mismas, con esto de los museos y con esto de la relación religioso-devota con las obras y sobre todo con esto de la desconexión, el desacoplamiento tan radical entre las totalidades intensivas y las totalidades extensivas, que son nuestros mundos, es decir, entre el gesto de aquel que ha sido hombre enteramente para producir una gran obra de arte y nosotros que como hombres enteros y como parte de nuestro ser un hombre entero vamos al museo como quien va a la plaza, al desacoplar radicalmente eso, sucede que se naturaliza el desacoplamiento, por ejemplo, que a día de hoy tenemos las ciudadanas y los ciudadanos entre nuestra capacidad de pensamiento y de tomar decisiones y, por ejemplo, lo que son las leyes. Las leyes, la Constitución o las leyes que tenemos suceden, se deciden en un ámbito completamente desacoplado de nuestra propia razón, de nuestra propia sensibilidad. Y a nadie se le pasa por la cabeza, a ningún ciudadano en su sano juicio, a los políticos sí, pero claro, eso es otro tema, a ningún ciudadano en su sano juicio se le pasa por la cabeza que él o ella tiene la total y plena capacidad de generar una pieza como una ley, o de generar una pieza como una obra de arte que debería estrenar Reina Sofía. ¿Me entendéis? Es como una especie de mistificación de ambas cosas. Es como si las obras de arte que están en el Reina Sofía o en el Museo del Prado hubieran caído de una especie de planeta marciano. Se ha congelado la cámara. Ya. Es como si se hubieran caído de un planeta marciano y nada pudiéramos hacer al respecto. Y en cambio, evidentemente no es así. Las obras de arte forman parte de nuestra producción cultural, de nuestro sustrato de organización cultural, de la misma forma que las leyes o la Constitución forman parte de nuestro sustrato como comunidad cívica. ¿Me seguís? Hola. Vale, se había cortado otra vez. No se oye. Pues a mí me da la señal de audio buena. ¿Alguien más no oye? Sí se oye, ¿no? Vale, perfecto. De acuerdo. Vale, pues esto era en resumen y en suma lo que quería contaros hoy. He empleado 26 minutos para ello, nada menos. La diferenciación entre lo estético y lo artístico, que es una diferencia, pero es una relación. En mis términos, yo juego un juego con mis niños, lo llamamos cazar el 2. Y cazar el 2, si ponéis cazar el 2 en Google, os saldrá un texto que hice para mis niños hace tiempo y que va de esto. Resumen, claro, estoy en ello. Lo estético y lo artístico es un 2, es decir, es una polaridad. Son dos elementos diferenciados, pero dos elementos diferenciados nunca son tan diferentes que no los podamos relacionar. La diferencia entre uno y el otro, más que una diferencia, es un gradiente, es decir, es una diferencia de intensidad. ¿De qué intensidad? Intensidad de formalización o intensidad de excepcionalidad. Lo estético va a ser siempre, como hemos visto desde el principio, algo más profundamente imbricado en nuestra vida cotidiana y algo menos formalizado, menos esmerado en su ejecución o en su realización, porque de hecho no lo podemos encontrar por la calle, se encuentra un trasto viejo o se encuentra un paisaje o una personilla que le llama la atención.
Y lo artístico, en cambio, gradacionalmente implicará mayor nivel de elaboración, de construcción formal, aunque no siempre sea así, porque no hay obras de arte que se las han encontrado en la calle, no es evidente, pero podría implicar mayor elaboración formal y a su vez implicará mayor excepcionalidad. Será algo más raro o más difícil de ver o de encontrar, aunque tampoco necesariamente. Y esto no es, por eso hablo siempre de una gradacionalidad, es decir, una diferencia de intensidad. No es que haya una frontera radical entre una cosa y la otra, hay una diferencia de intensidad, varias diferencias de intensidad que van acercándonos a un polo o al otro. Igual que tenemos ese polo del estético y el del artístico, o esos vectores, tenemos la totalidad extensiva y la totalidad intensiva como mundo en su conjunto de determinaciones amplísimo, abierto como en horizontal, y la totalidad intensiva, que es otro vector en el cual nos concentramos. Intentamos coger el mundo y como copsarlo, decimos en catalán, como encapsularlo en algo tan potente y tan intensivo que está ahí consumido, como un microcosmos, decíamos antes, como una pastilla de caldo, si queréis. Y por las mismas pasaría con el hombre entero y con el hombre enteramente. El hombre entero sería esa especie de personilla con un montón de facultades, dimensiones y vidillas, que tiene que pechar con todas ellas y que no necesariamente va a estar más completamente centrado. Y el hombre enteramente, en cambio, es alguien que de hecho renuncia, voluntariamente renuncia a muchas de esas dimensiones, y a lo mejor para ser un buen poeta no puede ser un buen ciudadano, o no puede ser un buen activista, o un buen vecino, o un buen padre, sino que tiene que centrarse en ser un buen poeta y ser un hombre enteramente en ese momento, ¿sabes? Mientras que lo que dice Lukács, de hecho, es que lo sano, lo interesante, es que todas y todos podamos ser hombres enteros y tener nuestra vida cívica, laboral, política, etcétera, y eventualmente ser capaces de hacer una inmersión, convertirnos en hombres enteramente, bien produciendo algo, si sea artístico, político, como queramos, o bien empapándonos de ello y volviendo a ser hombres enteros de un modo más enriquecido. ¿Me entendéis ahora mejor? El arte y política, a ver si es evidente que considera un factor de acercamiento artístico de la intensiva. Claro, en ese gradiente lo que de diferenciación y relación entre lo estético y lo artístico, lo que haríamos sería, volviendo al ejemplo de los flamencos, la educación de un flamenco supone que primero de bien es capaz, como cualquier otro proceso educativo, de percibir y diferenciar, y poco a poco y al mismo tiempo de bien es capaz de producir y de incrementar esa repertorialidad que al principio has aprendido a distinguir. Entonces te vas acercando al artístico y por tanto te vas acercando a la capacidad de producir asimismo totalidades intensivas, que no todas y todos podemos estar dotados. Tengo mucha afición al flamenco, pero tengo una voz horrible y un sentido del compás cercano a la nulidad. Entonces seguramente no tiene sentido que yo intente aspirar a generar totalidades intensivas en el ámbito del flamenco. Pero vive Dios que hay momentos, al amanecer de días muy turbios, en que escuchando una tona consigo acercarme a algo así como un hombre enteramente, en ese cacho de tiempo. Y eso, como decía una amiga mía, te hace mejor persona. Ese sería el tema. Había una pregunta sobre Schiller un poco más arriba que nos ha quedado parada. La relación arte-política en Schiller. En la relación arte-política en Schiller he hablado de ella y me la he escapado en el resumen. Es más problemática por esto, porque como decía Schiller, ha perdido ya la confianza en eso que yo llamo en el libro la capacidad instituyente. O sea, ya no cree que, para seguir con el ejemplo, ya no cree que los aficionados al flamenco seamos capaces, ya no yo, sino nadie, de generar buenos cantes. Y entonces lo que hace es coger los cantes, es decir, coger las totalidades intensivas, meterlas en una especie de lata que se llama museo y esperar a que vengan mejores tiempos. Esperar a que eso de alguna forma nos vaya educando poco a poco y tal, y nos salvaguarde de la barbarie. Tenéis que tomar en cuenta que Schiller escribe esto bajo el trauma, bajo el impacto traumático de la Revolución Francesa, que apenas 3 años antes ha escrito Calías, que son otras cartas también de similar tono, en las cuales es mucho más kantiano y muchísimo más optimista. En cambio, en 1795, cuando escribe las cartas sobre la educación estética del hombre, acaba de salir de toda la decepción producida por la deriva de la Revolución Francesa hacia el terror, hacia el imperio y todo lo que será luego la era napoleónica y la restauración. Entonces hay un proceso ahí de desencanto brutal
que a lo mejor nos suena a algunos de algo, de desenganche y de intentar sacar sentido de esa situación en que todas las esperanzas revolucionarias se habían ido al garete de la peor manera, no porque la revolución no sucediera, sino porque habiendo sucedido había generado una cagada de proporciones inmensas, cual fue el terror y la gran economía. Por eso ahí Schiller pierde un poco, no el norte, pero pierde las ganas de vivir, vamos, se le da el santo al cielo, cosa mala. Y entonces es cuando plantea que la relación de arte-política es esta relación casi de conservar las formas, conservar las peleas intensivas de tal forma que en otro tiempo, quizá con otra humanidad mejor, diría él, seamos capaces de sacar sentido de eso, ¿vale? De esto hablaremos con calma el día que hablemos de Marcuse y de la importancia de guardar las formas. Bueno, pues si no tenéis ninguna duda más, dejamos la clase acá, son las 9:33, y así hacemos que estas unidades sean más o menos manejables. ¿Os parece? ¿Ha estado más clara la clase hoy? Pues no sé si generar una clase el Día de los Inocentes, que es el próximo martes, o si estaré en algún sitio con poca cobertura. Es muy posible que esté en un sitio inhóspito.